Dios le bendiga, mis hermanos. Shalom Alejem. Que la paz de Cristo siempre sea con ustedes. La segunda venida de Cristo, que habla Mateo 24:3, no es, repito, no es lo que hoy en día la iglesia espera, que es el arrebatamiento o el rapto, como quieran llamarle. Repito, la segunda venida de Cristo, que habla Mateo 24, versículo 3, no es el rapto de la iglesia o el arrebatamiento en la cual nosotros hoy en día la iglesia esperamos el rapto gloriosamente. El rapto de la iglesia ocurrirá mucho antes de la segunda venida de Cristo. Voy a hablar claro para que ustedes entiendan. La segunda venida de Cristo tiene relación con la gran tribulación en adelante, que es el periodo de los 7 años de tribulación que profetizó el profeta Daniel. También podemos incluir la profecía de Jeremías capítulo 30, versículo 7, cuando Jeremías 30, versículo 7 habla de la angustia de Jacob. La segunda venida de Cristo tiene que ver con el juicio, tiene que ver con la gran tribulación a la mitad de los 7 años. A la mitad de los 7 años en adelante viene la gran tribulación para Israel, y no solamente para Israel, sino las naciones que no aceptaron a Cristo. La segunda venida de Cristo que habla Jesús aquí a los apóstoles, a los discípulos de Cristo en Mateo 24:3, se relaciona a la gran tribulación para Israel, para entonces Jesús llegar a una conclusión de reinar con los judíos en el reinado milenial, que habla Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Esta segunda venida de Cristo no tiene relación con el rapto de la iglesia. Esta segunda venida de Cristo es para el pueblo de Israel, los judíos, los fieles, y los judíos que nunca creyeron en Jesús abrirán los ojos, abrirán los sentidos, se darán de cuenta que el verdadero Jesús que ellos rechazaron era aquel Jesús de los tiempos bíblicos en Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan. ¿Ok? La iglesia, nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, que se ocurre mucho antes de esa segunda venida de Cristo, que aquí Jesús habla en Mateo 24:1 en adelante. El motivo en la cual nosotros, la iglesia, esperamos la venida de Cristo es para subir a las nubes con Cristo, para entonces luego Jesús tener participación con el pueblo de Israel. Y también viene el tiempo del anticristo y la gran tribulación también. ¿Ves? Vamos a buscar un momentito. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Y dice de la siguiente manera: nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Amén. Pablo nos enseña que el arrebatamiento de la iglesia de nosotros para irnos con Cristo en la nube, ¿verdad?, que no es lo mismo que la segunda venida de Cristo de la gran tribulación en adelante. No es lo mismo. La venida de Cristo para nosotros ocurrirá antes de la segunda venida de Cristo.
Esa segunda venida de Cristo que habla Mateo 24, del 1 en adelante, tiene relación con los judíos en Israel en un periodo de tiempo de juicio, donde en el tiempo del Almagedón, en la etapa de la guerra, del juicio del Almagedón, Cristo vendrá a destruir al anticristo y a ponerle fin a toda esa gente que nunca aceptaron a Cristo. Ahí está la segunda venida de Cristo, en la cual Jesús le habla a los discípulos que ellos van a perseverar y a ser guardados y protegidos de esa gran tribulación, con el propósito de que ellos entren a la profecía que Jesús le otorgó a ellos. ¿Cuál profecía? El reinado milenial, el reino de los cielos, que es equivalente y sinónimo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Reinarán con Cristo literalmente, terrenalmente, físicamente, reinarán con Cristo en la tierra 1000 años. ¿Ok? Entonces, esa es la segunda venida de Cristo que habla Jesús en Mateo 24, 13, que no tiene ninguna relación con la venida de Cristo, ¿verdad? Para nosotros la iglesia. No es que haya dos venidas. No estoy hablando que haya dos venidas, o tres venidas, o cuatro venidas, o cinco, o siete, no. Lo que yo estoy hablando es que nosotros, la iglesia, Cristo solamente nos va a recoger. ¿Ve? Va a recoger la iglesia, seremos arrebatados a las nubes con Cristo para estar siempre con Él. Cuando digo siempre, es siempre. Siempre, ¿ok? Porque el rapto revela que Cristo viene a buscar su iglesia antes que venga el anticristo para Israel y para todos aquellos que nunca aceptaron a Cristo como Salvador. Entonces, esa segunda venida de Cristo tiene relación con Israel, donde Israel va a pasar 7 años de tribulación. Esos 7 años están divididos en 3 años y medio y otros 3 años y medio. 3 años y medio donde el anticristo va a engañar a Israel, va a engañar a las naciones y ahí habrá un solo gobierno, solamente un solo gobierno liderando y ministrando, engañando a Israel, diciendo a las naciones completas. El anticristo engañará a las naciones diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Muchos israelitas, judíos que nunca creyeron, serán engañados porque ellos pensarán: mira, este es el verdadero Mesías y está trayendo paz y solución económica y solución a los problemas del mundo entero. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero serán engañados. Pero la venida de Cristo va a venir directamente, o sea, la segunda venida va a venir directamente para los judíos fieles. Los judíos fieles que creyeron en Dios, y ellos serán preservados y guardados para, con el propósito, llegar a tener su reinado milenial con Cristo en Apocalipsis 24, porque es una promesa. Mientras que nosotros, la iglesia, estamos en las nubes con Cristo para siempre. ¿Okay? No es lo mismo la segunda venida de Cristo que el arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo nos suba a su presencia. Cristo va a venir, claro, para nosotros, pero va a venir para ponerle fin a la iglesia, el tiempo final de la iglesia, para entonces subir a las nubes y ser nosotros librados de la gran tribulación y el juicio que espera en tiempo futuro. Pablo nos está diciendo aquí en 2 de Tesalonicenses 2:3, no engañen de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado y el hijo de perdición. Hoy en día estamos en la apostasía. Se tiene que cumplir el nivel máximo. Cuando Dios considere que se cumplió el nivel máximo de la apostasía, en cualquier momento nosotros, la iglesia, vamos a subir a las nubes
con Cristo para siempre, que es el arrebatamiento. Pero Mateo 24, del 1 en adelante, es una profecía que Jesús le habló a los judíos fieles, que ellos van a ser preservados, protegidos en medio de una gran tribulación, con el propósito de que Cristo a la mitad, ¿ve? A la mitad de los 7 años, la segunda mitad de los 3 años y medio que le continúan, de los mismos 7 años, están divididos en 3 años y medio y otros 3 años y medio. 3 años y medio donde Israel y las naciones serán engañadas con un solo gobierno que es el anticristo, ¿verdad? El anticristo, Satanás. Y esos otros 3 años y medio que el anticristo, Satanás, va a ser levantado con más furia, con más coraje para destruir a Israel, ¿verdad? Y en esos segundos 3 años y medio que le continúan, entonces vendrá el Almagedón. Ahí es la segunda venida de Cristo. En la etapa de los segundos 3 años y medio. De esos 7 años, la segunda mitad, ¿ves? La segunda mitad vendrá entonces el Almagedón para destruir Jesús. Jesús va a destruir al anticristo. Esa es la segunda venida que Cristo está esperando, que habla aquí. Pero dentro de esa segunda venida de Cristo, que aquí en Mateo 24, 1 en adelante habla, que habla de guerra, rumores de guerra, destrucción, ¿verdad? Esa misma venida de Cristo que va a venir con juicio, el Cordero va a venir con juicio, pues es la misma segunda venida que también Jesús va a esperar después de la gran tribulación y después de cuando Cristo venga, ¿cómo se llama la otra palabra? El Almagedón. Después del Almagedón, el propósito de Cristo de esa segunda venida es reunirse con los judíos fieles en el reinado milenial. Apocalipsis 20, versículo 4. ¿Ok? Amén. Vamos a continuar. Cuando Mateo 24:3 Jesús le responde la pregunta de los discípulos, esta segunda venida de Cristo hace referencia a la promesa de Jesús que le prometió a los escogidos. ¿Ok? Ok. ¿Cómo será esa segunda venida de Cristo? ¿Cómo será esa segunda venida de Cristo cuando venga en la gran tribulación y en el Almagedón para destruir a todas aquellas naciones que no sirvieron a Cristo y también destruir y sacar al anticristo? Vamos a ir un momentito a pasar a Apocalipsis 19, 11 en adelante. Busque su Biblia en Apocalipsis 19, versículo 11 en adelante. Hay que leer bastante, pero voy a parafrasear un poquitito, a cortar un chispito, ¿ok? Apocalipsis 19, 11 en adelante dice: Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba, que se hace referencia a Cristo descendiendo del valle del Almagedón, ¿verdad? Donde Cristo en ese caballo blanco, simbólicamente, pues va a pelear con el anticristo y destruir las naciones que nunca aceptaron a Cristo. Entonces dice: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía en su nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, y según el caballo blanco, de su boca le salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con varas de hierro, y él pisará el lagar de su vino, el furor y de la ira de Dios,
Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó en gran voz diciendo a todas las naciones que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos en la gran cena de Dios. Esto es bien importante. El versículo 17. Versículo 17 en adelante. Ahora vamos para el versículo 18. Que para que comáis carne de reyes y capitanes y carne de fuerte, carne de caballo y de sus jinetes, carne de todos libres, de esclavos, pequeños y grandes, etc. ¿Ok? Aquí va a haber destrucción. Va a haber mucha gente muerta. Porque viene la ira de Dios. Viene la ira de Dios para destruir estas naciones. Nosotros, la iglesia, estaremos con Cristo en las nubes para siempre. Nosotros, la iglesia, no podemos compararnos con Israel. Usted no es Israel. La segunda venida de Cristo es en relación para Israel. Sin embargo, el rapto es Cristo viniendo, pero para nosotros ser librado de esa segunda venida de Cristo que viene. El rapto es para nosotros, la iglesia, subir a la presencia de Dios, ser arrebatado con fuerza para ser librado de los tiempos venideros, que es la gran tribulación en adelante, cuando Cristo viene en la segunda venida a traer juicio a las naciones. Y el propósito es cumplir la profecía que Jesús le otorgó a Israel, que Cristo reinará con los judíos 1000 años, como lo establece Apocalipsis 20, versículo 4. ¿Ok? Ahora vamos a pasar también a lo que Pablo piensa en Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 9. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 1 al 9. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 9. Y vamos a leerlo, a ver qué piensa Pablo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Okay. Cuando Pablo dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, esto no es el arrebatamiento de la iglesia. Esto no es el cuerpo. Está hablando exactamente Pablo una referencia a lo que Jesús habló en Mateo 24, que es la segunda venida de Cristo para los judíos, de la gran tribulación en adelante. ¿Ve? Esa es la segunda venida de Cristo para los judíos. Los judíos van a ser preservados, guardados, los judíos fieles, y de ahí en adelante, eso es lo que Pablo está hablando aquí, cuando Pablo dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Para nosotros, la iglesia, Cristo no vendrá como ladrón. No es así, hermano. No vendrá como ladrón. ¿Dónde está la palabra ladrón en la noche? Se encuentra en Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 18, un momentito. Apocalipsis 18, versículo 15 y 16. Dice así: He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Versículo 16. Y los reunió en un lugar que en el hebreo se llama Almagedón. Y los reunió en un lugar en el hebreo que se llama Almagedón. La segunda venida de Cristo que habla Mateo 24, vuelvo y lo repito una vez más para aclarar, tiene que ver con el juicio de Cristo. En la gran tribulación en adelante. Entonces, cuando aquí dice:
y los reunió en un lugar que en el hebreo se llama el Almagedón. El Almagedón es un valle, un territorio grandísimo, donde ahí se acostumbraban a pelear en guerras y en batallas. De ese territorio, de ese valle grandísimo, de ahí Jesús saldrá, ¿verdad? Simbólicamente en el caballo blanco, ¿verdad? Saldrá para entonces derrotar al anticristo, que ahí es el Almagedón. Ese se le conoce como el periodo de tiempo de la guerra y la batalla del Almagedón, que viene Cristo. Ahí está incluido la segunda venida de Cristo también, que habla Mateo 24, 1 en adelante, que no tiene relación con el rapto de la iglesia de Cristo, que nos vamos con Cristo. No tiene ninguna relación, ¿ok? Entonces Pablo, el apóstol, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Ese día del Señor hace referencia a la segunda venida de Cristo para el pueblo de Israel, de la gran tribulación en adelante. Entonces en el versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Pablo ahora, en el versículo 4, Pablo nos está hablando a nosotros, la iglesia. Y nos está diciendo, mas vosotros, hermanos, nosotros, la iglesia, no estamos en tinieblas para que aquel día, cuando Pablo dice aquel día, está hablando de la venida de Cristo, de la gran tribulación en adelante, que es muy diferente a nosotros, la iglesia, que nos vamos con Cristo en el arrebatamiento, en las nubes, para siempre. Es muy diferente. Entonces Pablo dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Cristo va a sorprender como un ladrón cuando el ladrón viene a robar o a hacer algo. Está haciendo una metáfora, una comparación. Cuando Cristo venga, va a sorprender a esas naciones en pecado, en idolatría, y lo va a sorprender con esa venida de Cristo para darle juicio, retribución de juicio a esas naciones que no aceptaron a Cristo. Entonces Pablo dice, porque todos vosotros son hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y somos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Dice, pero nosotros que somos del día, somos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor. La iglesia está vestida de la coraza de fe y de amor que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Esto es bien importante, versículo 9. A nosotros Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que viene a buscar a su iglesia para ser librada de aquel tormento de juicio y condenación que le espera a las naciones que no aceptaron a Cristo. El versículo 9, Pablo habla claro, porque a nosotros Dios no nos ha puesto por ira. La ira de Dios hace referencia al tiempo de la gran tribulación en adelante, que es también sinónimo al tiempo del Armagedón. Cristo descenderá y va a luchar con el anticristo también, ¿ok? Entonces, esto es bien importante que entendamos lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 16. Vamos a buscar aquí mismito. 1 de Tesalonicenses 4, del 13 hasta el 16. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que nosotros no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Aquí Pablo habla a aquellos que durmieron en Cristo, que van a ser arrebatados también juntamente con nosotros
en el rapto de la iglesia. ¿Ve? Los que durmieron son aquellos que han dormido en Cristo. Murieron, pero murieron salvos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que hemos vivido, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos que han muerto en Cristo en el tiempo de hoy, ¿verdad? Cuando venga Cristo, también van a ser resucitados juntamente con nosotros y subiremos a las nubes con Cristo. Bien importante que cuando Pablo habla con voz de mando y voz de arcángel y voz de trompeta, ese voz de mando y voz de trompeta no es Mateo 24. Cuando Mateo 24 habla a los discípulos, Jesús, la segunda venida de Cristo, ahí no va a haber voz de mando, voz de trompeta, voz de arcángel, como dice ahí. Aquí la trompeta es para nosotros, la iglesia, como anuncia Pablo en el versículo 16. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. En la segunda venida de Cristo no va a haber trompeta y voz de mando. No va a haber eso. Es para nosotros la iglesia, anunciando que el tiempo de la iglesia ya ha llegado a su fin para subir con Cristo. Así que, amados, espero que esta palabra les sea de gran bendición y de gran ayuda para ustedes, para la gloria del Señor. Dios te bendiga, Dios te me guarde y nos veremos en la próxima semana. ¿Ok? Dios te bendiga.